En algunos países, el 5 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. Hay países que dedican una semana a la educación financiera, como el caso de México. Otros países, como Italia, dedican un mes, es por tercera vez, tercer año, a pesar de las restricciones que pueden tener que ver con las actividades presenciales en escuelas. Se dedica un mes entero, ¿no? Como que se inunda en términos sociales de los contenidos de la educación financiera, no solo en escuelas, sino también en otros planos, ¿no? Que es un poco el eje de lo que quería comentar hoy. Para nosotros también empieza una semana muy especial porque esta semana vamos a dar comienzo a una materia en la Facultad de Económicas que se llama Finanzas Siglo XXI. Es una materia que está dentro del grado, de la formación de grado de los estudiantes, y es para nosotros un orgullo porque es algo inédito en la Argentina. Bueno, tengo algunas cosas acá como para no extender demasiado y ir al foco de si es útil o no la existencia siempre de estos días donde se celebra o se utiliza mejor, ahí me gusta más, pensar la idea de tener un día que sirva como disparador de, ¿no? En este caso, de revisar la importancia de la educación financiera. En general, estas actividades están impulsadas por la banca en general, banca pública, banca privada, por el mercado de capitales, si esas experiencias tanto se generalizan, también obviamente cuando involucran las escuelas y colegios, participan también los ministerios de educación. Recordemos que hay países que tienen planes de educación financiera. La Argentina tiene una ley sancionada en el 2018 donde se establece la necesidad de el dictado de la educación secundaria en escuelas, perdón, la educación financiera en escuelas secundarias, pero bueno, es como una ley que todavía no se ha podido traducir en hechos concretos. Lo que digo que la existencia, ya digo, de fechas que operan como disparadores también las tenemos que poner en el marco del contexto del ciclo de la economía mundial, porque la educación financiera, si bien uno puede encontrar eh, la importancia y la relevancia que se le han dado en algunos países, creo que no cobró plena visibilidad, por lo menos en el siglo XXI, hasta tanto la crisis de las hipotecas allá por el 2007-2008. Ahí empieza a ser cada vez más necesario comprender, tanto para los estados y también para los individuos, fundamentalmente, cuáles son las consecuencias de no tener las competencias, las capacidades necesarias para tomar las decisiones financieras correctas. En aquel caso puede haberse traducido fundamentalmente en decisiones de sobreendeudamiento hipotecario, quizá hoy mirándolo en perspectiva parecía una locura, pero también recordemos que por un lado uno se endeuda y hay otro que invierte, ¿no? Porque siempre se da esta dualidad. Se le dificultó al que tenía que pagar, perdió sus propiedades y también claramente se le dificultó a aquel que tenía invertido en ese tipo de activos la posibilidad de recuperar su inversión. ¿Qué tenemos de característico hoy? Bueno, ya sería quizás excedernos en comentarios respecto de lo que es la pandemia, la extensión de la pandemia. Cada país lo ha padecido de una manera particular, pero con patrones comunes, ¿no? Patrones comunes. Caída en el nivel de actividad, pérdida de empleo, pérdida de ingresos, asistencia más o menos intensiva de parte de los estados para paliar estas cuestiones y quizás poner en evidencia la fragilidad financiera de los hogares, ¿no? Digo que esta cuestión me parece que es un dato relevante. Entonces, quizás es una nueva oportunidad de repensar la educación financiera, aprovechar, si queremos llamar así, aunque uno lo considera claramente un evento negativo a todas luces, las consecuencias de la pandemia, pero capitalizar estas cuestiones y que nos sirvan también, llegó, para revisar qué hacer. Y me parece que acá es lo que quiero, me anoté acá algunos disparadores que tienen que ver con este, si queremos llamar así, ciclo de pandemia que no tiene fecha de finalización y donde uno va adaptándose en la medida que puede.
datos que aparecen, fragilidad, es decir, capacidades de funcionar financieramente en un escenario, por ejemplo, de pérdida de ingresos absoluta o recupero parcial de esos ingresos, ¿no? Contar con una parte sola de los ingresos y seguir con sus gastos por delante. Cambios en el mercado laboral, comportamientos de consumo, cambios en el consumo. Muchos pensamos, ¿seguirá siendo igual nuestra vida y nuestros parámetros de consumo más adelante? ¿No? Post pandemia, ¿seguiremos siendo los mismos? Ahí hay opiniones diversas. Jubilaciones, ¿qué va a pasar con el sistema previsional? No es solamente una cuestión que se plantea en países como la Argentina, sino también en otros países se plantean dudas semejantes. El ahorro en un mundo de tasas negativas, en un mundo donde cuando las tasas son negativas, muchas veces las decisiones se empiezan a distorsionarse en términos de decisiones de inversión y ahorro, porque nadie en principio pensaría que tiene que dejar el dinero y pagar por ahorrar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está sucediendo en muchos países. ¿Qué pasa con las deudas? ¿No? Cuando se abarata el costo del dinero, también esto hace que muchas familias y muchas empresas se endeuden y funcionen sobre la base de la existencia de deudas a costo cero, ¿no? Muchos llaman empresas zombies a este escenario. El impacto de la tecnología, enorme, enorme impacto de la tecnología con un sistema fintech robusto, ¿no? Que cada vez es más visible, más cotidiano, con un sistema financiero tradicional que intenta de alguna manera también adaptarse a estos cambios, que muchos fueron fortalecidos por el hecho del aislamiento y que después quedan instalados como tales. El universo de las criptomonedas, nadie puede dejar de mencionar esta cuestión. Me parece que también ahí hay una cuestión muy fuerte de estímulo a rentabilidades muy jugosas y ganancias que se podrían conseguir, eh, subestimando o poniendo en un segundo plano los riesgos asociados a esas decisiones de inversión. Había un dato muy piola del Banco de Canadá respecto de quiénes sabían más de criptomonedas, quiénes sabían menos y quiénes invertían más en este tema, ¿no? Les dejo la conclusión a ustedes, la pueden encontrar en la página de Facebook del ABC. En el marco de todo esto, incertidumbre. Y a modo de conclusión, para no extendernos, y la idea es ir largando píldoras que tengan que ver con la educación, eh, ¿dónde, ¿dónde debe empezar la educación financiera? ¿No? Cuando uno piensa en los procesos educativos, los imagina con un inicio y un final. Y quizás ese es un error, ¿no? Básicamente cuando estamos pensando en cuestiones no de formación de profesiones, sino de formación de ciudadanos. Me parece que ese es el punto. Entonces uno se da cuenta que explicar la historia, la economía, las finanzas, el ahorro, inculcar valores y conductas y hábitos puede empezar perfectamente en la escuela primaria. Son indispensables en la escuela secundaria porque la realidad es que, aún con deficiencias o con las dificultades que puedan plantearse, la idea es que uno complete un ciclo de primaria y secundaria, ¿no? Y a partir de ahí ya uno queda un poco suelto de lo que podemos llamar el sistema educativo formal, ¿no? Entonces, pensar en esa lógica, pensar en cómo ir explicando el funcionamiento y viendo cómo instalar en la cabeza de los chicos, en la cabeza de los padres también, ¿no? Porque este es un proceso conjunto, no solamente en la escuela se forma uno, sino también se forma en la familia, se forma en otros círculos. Y ver cómo se puede alcanzar una relación sana con las finanzas. En la escuela ahí me parece que hay un pilar muy fuerte para trabajar, realmente, muy fuerte para trabajar. Y viendo cómo uno puede utilizar de manera bilateral la educación financiera para ir y venir de otros conceptos que también se aprenden en la escuela y que uno a veces dice, ¿para qué servía esto? Bueno, y uno quizá puede encontrarle a través, ya digo, de estas experiencias de la educación financiera una utilidad mayor a esos conceptos.
¿Qué pasa cuando uno termina la escuela secundaria? Bueno, de ahí se abre un hermoso abanico de opciones, ¿no? Las empresas empiezan a ver que dentro de las políticas de recursos humanos, la educación financiera de su personal es un atributo, es un elemento más que tiene que integrar. Necesitan empleados con trabajadores, con sus finanzas sanas. Y hay un capítulo enorme que tiene que ver con los adultos mayores, ¿no? Porque parecía que los jóvenes, más plásticos, más flexibles, los adultos jóvenes que están en el mercado laboral, que pueden interactuar, que tienen ante episodios de errores un margen de recuperación mayor, en el caso de los adultos mayores, estos factores no existen. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con los adultos mayores? ¿Los formamos? ¿Pensamos que la formación es simplemente explicarle cómo manejar home banking en un cajero electrónico? No sé, ese tipo de cosas. ¿O pensamos que es un esquema más abarcativo, no solamente de explicar y informar, sino también contener, acompañar? ¿Sí? Ese me parece que es el punto central. Dimos una formación, una capacitación y consideramos que el objetivo está cumplido. Me parece que lejos de eso hay que seguir acompañando a este colectivo, a este grupo, que cada vez cobra más relevancia en términos demográficos en las distintas sociedades. La educación es un proceso que no termina, máxime como decíamos, no la formación de un profesional, sino la formación de un ciudadano que tiene que ir adaptándose, que tiene que ir comprendiendo, que tiene que ir leyendo correctamente lo que sucede en su entorno y también tiene que ir adaptándose a las nuevas herramientas y a sus nuevas realidades. Me parece que ese es el desafío. Veremos si tendremos en algún momento un día de la educación, una semana o quizás, ¿por qué no?, un mes de la educación financiera por estas latitudes en este país y podamos ir instalando esta cuestión de manera positiva. Muchas gracias.